Algunos hermanos dicen que saben la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús, y sin embargo, cuando les pedimos que nos demuestren con la Biblia ese día exacto, se dan cuenta de que en realidad no pueden comprobarlo, y que solamente pueden suponerlo analizando con cuidado ciertos eventos bíblicos, pero no pueden aseverarlo como una verdad bíblica absoluta. Y hoy vamos a analizar el porqué. Ya vimos en 2 videos pasados, cuyo link puedes ver aquí arriba y en las pantallas finales, que nuestro Señor Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero también demostramos bíblica y contundentemente que eso no nos hace ilícito ni nos impide a nosotros el festejarle el día en que nosotros queramos, sea 24 de diciembre, 25 o cuando sea. Ahora bien, quienes afirman saber con exactitud la verdadera fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesús, dicen que este fue el 29 de septiembre, en la fecha judía de los tabernáculos. Y el argumento que dan para ello, y que probablemente te puede parecer muy válido y verdadero hasta que yo te muestre las contradicciones que hay en todo ello, es el siguiente. Ellos dicen que en Lucas 1:8 se menciona que a Zacarías se le apareció el ángel anunciándole el nacimiento de su hijo, que sería Juan el Bautista, cuando estaba ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y entonces ellos nos dicen que, como era de la clase sacerdotal de Abías, y dado que en 1 de Crónicas 24:10 se establece el orden de la entrada de los sacerdotes a ministrar, donde dice, la 7ª suerte le tocó a Cos y la 8ª a Abías, entonces dicen que, partiendo desde el mes judío primero, el cual es Nisán, a Zacarías, o a la clase de Abías, pues, le tocaba ministrar el día 15 del mes llamado Tamuz, y lo cual corresponde a nuestro mes de junio en el calendario gregoriano que usamos. Luego entonces, ellos dicen que se asume que Zacarías se allega a su mujer Elizabeth el día que salió de su ministerio sacerdotal, y que ella queda embarazada ese mismo día, y que por lo tanto, contando 9 meses desde el 15 de junio, Juan el Bautista nacería el 15 de marzo. Y dado que en Lucas 1:26 dice que Jesús fue concebido 6 meses después de haber concebido Elizabeth a Juan el Bautista, y que por lo tanto Juan era mayor que Jesús por 6 meses, entonces Jesús habría nacido 6 meses después de haber nacido Juan el Bautista, lo cual sería el 15 de marzo, entonces Jesús habría nacido el 15 de septiembre, justo el primer día de la fiesta judía de los tabernáculos. Interesante, ¿verdad? Y además, muy posiblemente que algo así haya sido. En lo personal, a mí me encanta la idea de que exactamente así haya sucedido, pero hay muchos errores en ese planteamiento. De hecho, cuando a mí me lo exponen, siempre me narran diciéndome muchas veces la frase, asumimos que, o se asume que, y desde ahí ya vemos que no se puede asegurar ese dato. Veamos los errores en ese planteamiento. Error número 1. Dicen que Zacarías ministraba en el mes de Tamuz, el cual corresponde a nuestro mes de junio, pero olvidan que al ser el calendario judío lunar solar, los meses judíos no caen siempre en nuestro mismo mes gregoriano. Ese es un dato que todo mundo debe de saber. Por cuestión de tiempo yo te voy a poner aquí solamente los primeros meses para que veas cuándo caen en nuestro calendario gregoriano. Nisán cae marzo o abril, Iyar cae abril o mayo, Sivan cae mayo o junio, Tamuz cae junio o julio, Av cae julio o agosto, Elul cae agosto o septiembre, y Tisri cae septiembre u octubre, etc. ¿Cómo entonces pueden dar una fecha exacta si, para empezar, desde el solo mes de nuestro calendario gregoriano no puede ser el mismo en todos los años? Un claro ejemplo lo tenemos con la Pascua. Como ya sabrás y habrás corroborado, cada año la Pascua judía cae en un día diferente de nuestro calendario gregoriano. No puedes fijar una fecha exacta para la Pascua en nuestro calendario, pues así mismo con la supuesta fecha exacta del nacimiento de Jesús. Error número 2. Es verdad que la clase de Abías ministraba en el turno 8, pero los turnos para la administración del incienso eran de 7 días, de sábado a sábado, según Levítico 24, 7 y 8, que dice: pondrás también sobre cada hilera incienso puro,
y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden el sacerdote delante de Jehová. Luego entonces, si iniciamos contando 8 semanas para que le tocara el turno 8 a la clase de Abías, o sea, a Zacarías, desde el primer día del primer mes del calendario judío, del cual es Nisán, tenemos que son 4 semanas o turnos en el mes de Nisán, o sea, los turnos 1, 2, 3 y 4. 4 semanas o turnos para el mes de Iyar, que es el segundo mes judío, o sea, los turnos 5, 6, 7 y 8. Y el turno 8 era el de Zacarías. Entonces, inciso A del segundo error. Si el turno para la clase de Abías era en el mes judío de Iyar, ¿de dónde sacan que era en el mes judío Tamuz? Incluso entre Iyar y Tamuz está todavía en medio el mes de Siván. O sea, se brincaron 2 meses, Iyar y Siván, y se fueron hasta Tamuz. Inciso B del segundo error. Si el mes judío de Iyar, que es cuando realmente le tocaba ministrar a Zacarías, en nuestros meses gregorianos cae siempre en abril o mayo, ¿de dónde sacan que Zacarías ministró en junio? ¿De qué manera antibíblica entonces estarían contando los turnos sacerdotales ellos? Hay incluso quienes para sustentar estos datos dicen que el historiador Flavio Josefo afirma que la clase de Abías ministraba en la 10ª semana del año. Pero, en primer lugar, ahí entonces ya no coincidiría con aquellos que afirman que era conforme al orden sacerdotal de la casa de Abías, que era el turno 8. Segundo, aun si ese dato fuera cierto, resulta que tampoco entonces caería en el mes de Tamuz si es que contamos 10 semanas desde el mes de Nisán, sino que 10 semanas caerían a mediados del mes de Siván y no de Tamuz, o sea, 1 mes y medio antes. Es decir, que por ningún lado les cuadrarían las fechas para que coincida con el verdadero y bíblico orden sacerdotal. Y tercero, ¿quién es Flavio Josefo? ¿Es un profeta de Dios acaso? ¿Sus escritos son Biblia y palabra de Dios inspirada dicha por un profeta acaso? No. Ciertamente es un gran historiador del primer siglo y como historiador yo lo respeto e incluso lo admiro, pero no es profeta de Dios ni sus escritos son palabra de Dios. Entonces, ¿por qué habríamos de afirmar algo como una fecha bíblica exacta cuando no está en la Biblia? Ve sumando los días de diferencia con estos errores. Hasta ahorita, esos errores ya vistos solamente son en cuanto al sacerdocio de Zacarías. Ahora sumémosle que error número 3. Nos dicen que se asume que Zacarías se allegó a Elizabeth el mismo día al final de su sacerdocio. ¿Y por qué dicen que se asume? Pues porque no lo dice la Biblia. La Biblia solamente dice en Lucas 1:23 que y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿En dónde vivía Zacarías y cuántos días de camino se hacía de regreso a casa? Recordemos que no había camiones ni aviones. Si vivía cerca del templo, qué bien, pero ¿y si vivía a varios días de camino como normalmente era? Ahí ya hay otra variable que te puede mover las fechas desde 1 día hasta 10 o más si es que vivía en una región de Israel apartada de Jerusalén. Y veamos más. Error número 4. Nos dicen que asumen que Elizabeth concibió a Juan el Bautista el mismo día de la relación sexual, pero resulta que la concepción, biológicamente hablando, se puede dar entre 1 y hasta 6 días después de la relación sexual. Esta variable podría agregarle hasta 6 días más a los 2 meses del error del sacerdocio y a los posibles 2, 3 o 10 días de llegar a casa Zacarías. Ya vamos 2 meses con 16 días más de posibilidades inciertas. Alguien puede decir, pero Dios es poderoso para hacer que ella se embarace el primer día. Claro, por supuesto que sí, aleluya, claro que es poderoso. Pero, aunque puede hacerlo, no tiene que hacerlo, porque es normal también concebir en los primeros 2, 3 o 4 días después de la relación sexual. Y además, no dice la Biblia que Dios la hizo concebir el primer día. Vele sumando. Lo que sí dice en Lucas 1:24 es que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth.
después de aquellos días de llegar a casa Zacarías. Días, en plural. Error número 5. También asumen que el embarazo de Elizabeth fue de 9 meses. Así nada más, 9 meses. Olvidando que, bueno, así se dice de manera genérica para referirse uno a los meses de embarazo de una mujer. Pero que en la realidad los embarazos normales duran 280 días. Es decir, 9.3 meses. Esto nos da otra variable que le agrega a lo ya de por sí incierto otros 11 días más a la supuesta fecha exacta que algunos dicen saber. Error número 6. Asumen que Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses exactos, cuando que la Biblia solamente menciona los 6 meses de una manera genérica, mas no dice que Elizabeth estaba en su día 186.6 del embarazo. Si fue un día más o un día menos, nada más por eso ya no cuadra decir una fecha exacta. Otra variable de entorno que altera los datos. Y finalmente, error número 7. Que los mismos errores que estamos viendo en el conteo del embarazo de Elizabeth aplicarán también para el embarazo de María con respecto de Jesús. Su embarazo habría durado 9.3 meses y no 9 meses cerrados. Ahora bien, considerando el error de los 2 meses entre la verdadera administración de Zacarías en el mes de Iyar y no en el mes de Tamuz, más hasta unos 10 días en que haya llegado a su casa, pueden ser más, pueden ser menos, más hasta unos 6 días posibles en que haya tardado la concepción en el óvulo, podían ser menos, más los 11 días de más que realmente dura un embarazo y no 9 meses exactos, más todo eso mismo para el caso ahora de María. Con todo eso, puede haber errores de cálculo hasta por 3 meses y medio. Ahora bien, yo creo y supongo también que posiblemente nuestro Señor haya nacido durante una fiesta solemne, porque así se ve el patrón con otros sucesos bíblicos importantes, tales como la Pascua y su muerte, el bautismo en el Espíritu y Pentecostés, etc. Es muy posible que durante una fiesta solemne el Señor haya nacido, y podría ser durante los tabernáculos, pero no puedo afirmarlo como una verdad bíblica absoluta, porque solamente son suposiciones y cálculos, y nadie debería de ostentarse como el dueño del conocimiento y verdad exacta del día de su nacimiento, solo porque asume ciertos hechos y cálculos. Y además, aun si fuera cierto que él haya nacido en la fiesta de los tabernáculos, resulta que ese día estará cayendo, como sucede con la Pascua, en un día diferente cada año en nuestro calendario gregoriano. Y si alguien dice, bueno, pues por eso, yo en el calendario judío me voy a basar y celebrar su nacimiento en el día que caiga esa fiesta, bueno, como ya lo demostramos, aún así no puedes saber con exactitud la fecha por los errores ya demostrados y aún todavía caería cada año en un día diferente. Y si se basa en el calendario judío, tendría aún una mayor diferencia de fechas, considerando el nacimiento de Juan el Bautista, en lo cual se basan para hacer los cálculos, resultó ser 2 meses antes según el orden sacerdotal. Pero, entonces, ¿no podríamos gozarnos acaso en el día en que caiga la fiesta judía de los tabernáculos y celebrar que Jesús nació? Por supuesto que sí. Y aunque quizás no sea ese el día exacto, y aunque no puedas hacer los cálculos con exactitud, yo no te diré, ese no es el día, ¿por qué lo celebras? Como a mí me quieren decir si es que me alegro y celebro en 25 de diciembre u otro día. No, tú eres libre. Jesús te hizo libre de gozarte de que nació cuando tú quieras. Ni tampoco te voy a censurar por hacerlo, como a mí me quieren censurar. Y también a los que celebramos en otro día diferente al que tú supones que nació. Y nos llaman hijos del diablo solo por gozarnos en un día diferente de que Jesús haya nacido, sea cual fuera el día. No, yo no haré eso. Yo me gozo en que tú también proclames que Jesús nació, aunque lo hagas en otro día diferente al que yo lo hago. Aunque yo celebro el 25 de diciembre, pero también lo hago el 29 de septiembre, fecha en que algunos creen que nació. Pero ¿sabes qué? Además yo lo celebro todos los días, todos los días. Y si tú lo celebras en un día diferente, yo no soy quien para juzgar al criado ajeno, como lo dice Romanos 14:4.
porque lo haces para mi Señor. Así que solamente por usar tu otra fecha diferente a la que yo uso, yo no te llamaré hijo del diablo. Yo te diré: gloria a Dios por tu vida, hermanito amado precioso, y porque le celebras a Jesús, mi Señor. Y te diré también: Dios te bendiga, mi amado hermanito, miembro del cuerpo de Cristo, porque los que conocemos a Dios tenemos amor, mucho amor, porque Dios es amor. Nosotros amamos a los hermanitos. Te amo, hermanito. Dios te bendiga.